Estamos a puertas de una fecha en la que la sociedad ha decidido la toma para recordar un aniversario más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la pasión y la muerte de Jesús. Estamos a 3 semanas de la Semana Santa. Y hemos empezado desde la semana pasada una serie, haciendo un break, un paréntesis entre 1 Corintios y 2 Corintios. Estamos empezando una serie de 4 semanas sobre los símbolos que se presentaron durante la pasión de Cristo. La semana pasada vimos la copa. Y vamos a ver que es una progresión, es cronológicamente que se presenta cada símbolo uno después de otro. Así que la semana pasada vimos cómo Jesucristo se acercó al Getsemaní y ahí comenzó ya a sufrir prácticamente la pasión de Cristo, cuando desde el Getsemaní dijo: Padre, si puedes, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, si es posible. Por supuesto, no fue posible. Era la única forma. Y la copa, hemos visto que se refería a la ira de Dios. Se refería a la ira de Dios, que es la ira justa por nuestros pecados. Pero mal haríamos si solamente nos enfocamos en el sufrimiento espiritual del alma de Cristo y no entendemos que Jesucristo en su humanidad también padeció el sufrimiento físico. El sufrimiento físico, la humillación, no es que no tuvo ningún tipo de participación. Sí hubo participación, sí hubo cierta consideración, porque era hombre, era 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver el día de hoy en un episodio donde se nos hace ver el segundo símbolo, que es la corona de espinas. La corona de espinas. Jesucristo, después de Getsemaní, lo arrestan. Y ahí empieza el juicio del Señor Jesucristo. El primer juicio es el juicio religioso, con Anás y con Caifás, donde lo acusan a Jesús, por supuesto, de madrugada, en un juicio irregular, completamente irregular, testigos falsos, y lo acusan de blasfemia, que la pena era la muerte. Ahora, como no podían ellos matar a nadie por la acusación de blasfemia, ellos tenían que acusarlo delante del Imperio Romano como una acusación que sí sea digna de muerte. Y es por eso que después del juicio religioso, a Jesús lo llevan donde Pilatos. Pilatos lo interrogó una primera vez. Pilatos no ve culpabilidad. Para tratar de alguna manera de zafarse de esa responsabilidad, porque no lo ve culpable, lo manda a donde Herodes. Pilato lo manda a donde... Y de ahí regresa a donde Pilato. Y después de regresar donde Pilato, Pilato trata de todas las maneras posibles de librarse de la responsabilidad. Y aquí es donde aparece este episodio cuando Pilato manda azotar a Cristo. Y es aquí donde se le pone la corona de espinas. Yo quisiera empezar a manera de ilustración con una historia que pasó en el año 1824, de un creyente, un misionero, Adoniram Judson. Él fue arrestado por el gobierno birmano bajo sospecha de espionaje. Bueno, era misionero. Generalmente los países que están en contra del evangelio acusan a los misioneros de espías, ser espías. Y fue arrojado en la prisión de Aba durante 17 meses. Hudson vivió encadenado a otros prisioneros. Ahí los encadenaban a los prisioneros todos juntos. Él estaba encadenado a otros. Por las noches ellos venían, los soldados venían, y a través de una vara de bambú lo levantaban desde los pies, de cabeza, y lo dejaban colgando, de tal manera que solo su cabeza y sus hombros estaban tocando el piso, y no era un piso muy limpio, que digamos. Su esposa Anne caminaba millas bajo el sol abrasador de Birmania pidiendo comida para su esposo.
pidiendo que, mendigando comida para su esposo. Ahí, por supuesto, los presos no son alimentados. Hasta que ella misma, de tanto agotamiento, murió en las calles pidiendo comida por su esposo, y al quedar su pequeña hija sin madre, su hija también murió. Años después, tras ser liberado, ya sin su esposa y su hija, Hudson caminó hacia una aldea que nunca había escuchado el evangelio, y al llegar las personas se asustaron porque estaba prácticamente deformado por las cicatrices en sus tobillos y en sus manos, desde donde todos los días lo colgaban de noche. Y un hombre le preguntó: ¿por qué has venido aquí si te han tratado tan mal? Hudson, mirando sus propias cicatrices, recordó la corona de espinas y dijo: estas marcas no son nada comparadas con las de aquel que me envió. Si él llevó espinas por mi pecado, ¿cómo no llevaré yo estas cadenas por su gloria? Hoy en día, mis hermanos, vivimos el cristianismo donde se enfatiza mucho las bendiciones, la prosperidad y el bienestar que trae la vida cristiana. Y no es mentira, es verdad que Cristo conforta nuestra alma y nos trae tiempos de gozo, tiempos de refrigerio, tiempos de paz en Él. Es verdad. El problema está cuando queremos solo las bendiciones, la autoridad que el Rey ofrece, pero nos desanimamos cuando el cristiano vive lo que también es ineludible y es parte natural y constante en la vida cristiana, que es el sufrimiento. El cristianismo es un llamado a negarnos a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz todos los días. Sin embargo, cuando eso comienza a ser una experiencia muy constante y una parte casi cotidiana de nuestra vida cristiana, nos desanimamos. Por eso es necesario cada cierto tiempo, mis hermanos, recordar la pasión de Cristo. Recordar y contemplar que el Rey del mundo, el Rey del universo, el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, estuvo coronado de espinas. Y entender que en su primera venida, Él vino, el carácter de su primera venida, el carácter de su ministerio, la naturaleza de su primera venida fue la de un siervo sufriente, para que Él sea un modelo para nosotros, un modelo también de cómo nosotros vamos a hacer la misión, en qué contexto y de qué forma hacemos la misión. Y la misión cristiana y la vida cristiana tiene los dos componentes. Por un lado, es verdad, hay gozo, hay paz, hay gozo en Cristo. Pero por otro lado, también llevamos el sufrimiento de Cristo. Llevamos la cruz. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. El cristianismo es morir cada día a pasiones, deleites pasajeros, a caprichos, a cosas que nosotros queremos hacer, y morir al pecado es doloroso. Es doloroso. Y muchas veces el cristianismo es vivir injusticias, vivir rechazo. No siempre nos va a ir bien. Es más, generalmente la vida cristiana está marcada por tiempos en los cuales, por ser fieles a Cristo, terminamos perdiendo amigos, negocios, incluso cosechando enemistades. Jesucristo vino como un siervo sufriente. Y cuando nosotros comencemos a estar en circunstancias y situaciones en las cuales el cristianismo mismo nos lleve a sufrir, para que no nos desanimemos en medio de esas dificultades, sino que seamos revestidos con el consuelo de Cristo, con su fortaleza. Qué bueno es poder ver a quien fue el ejemplo del varón de dolores, el experimentado en quebranto. Y vamos a Juan 19, mis hermanos. Vamos a Juan 19 para conocer y meditar en lo que es el cristianismo. Juan 19, desde el versículo 1, vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó,
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te queremos dar gracias, Señor, por poder enfrentarnos una vez más delante de la cruz, poder venir otra vez a ponernos de pie delante del episodio de tu pasión, para contemplarlo una vez más. Qué saludable, qué bueno, qué medicinal para nuestra alma. Meditar, pensar, poner la mirada en el siervo sufriente, Señor, en tu sacrificio, siendo quien eras, para que entendamos que nosotros, siendo quienes somos, cuánto más, Señor, cuánto más, Padre, deberíamos estar dispuestos a lo que implica la vida cristiana, al sufrimiento que implica, y ser valientes, firmes, constantes. Danos ánimo, consuélanos, aviva nuestra fe, que sea una fe valiente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y hoy día vamos a ver, mis hermanos, 4 aspectos del sufrimiento de Cristo al ser coronado de espinas, que nos animan a vivir la vida cristiana con firmeza y sometimiento a su señorío, a su realeza, a su reinado. Y el primer aspecto, estos 4 aspectos del sufrimiento de Cristo, es el aspecto del rey legítimo siendo rechazado. El rey legítimo siendo rechazado. Este episodio de la corona de espinas empieza en el versículo 1 con estas palabras: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Estos vocablos, así que entonces, implica que esto es una historia que está continuando, ¿no? Como cuando dicen continuará. Por lo tanto, el así que entonces nos lleva, de todas maneras, mis hermanos, a poder ir a lo anterior. ¿Qué es lo que estaba pasando? Son 2 adverbios, así que entonces. La respuesta de Pilato de tomarlo y azotarlo es una respuesta a una situación, a un contexto. Es una decisión que responde a algo que estaba pasando. Es entonces, es así que en estas circunstancias que Pilato toma esta decisión. Las circunstancias, mis hermanos, es que Pilato está respondiendo a un rechazo deliberado, profundo. Un rechazo que ni siquiera el mismo Pilato podía entender, aunque él entendía que por celos lo estaban rechazando. Pilato está respondiendo a una decisión que el pueblo acababa de tomar en los versículos anteriores. El pueblo acababa de tomar la decisión de preferir a un ladrón, sedicioso y asesino, y desechar a Cristo. Y lo expresó no solamente como diciendo: bueno, entre Jesús y Barrabás, ¿quién escojo? ¡Qué difícil! No, el pueblo dijo: no a este, no a Jesús. Lucas dice que ellos dijeron: fuera con este, fuera, a Barrabás. Si no, a Barrabás escogemos. Pedro, justamente el mismo que lo negó 3 veces, en Pentecostés, 50 días después, unos días después, en Hechos, les va a hacer recordar a este pueblo lo que ellos mismos hicieron. Miren Hechos, capítulo 3,
Hechos capítulo 3, versículo 13 al 14. Porque para entender un poco, meternos en el contexto, ver cómo Pilato está reaccionando así, ¿por qué? Y entonces va y lo azota a Jesús. Hechos 3, del 13 al 14. Pedro les dice esto a los mismos que habían estado aquí en la Pascua delante de Pilato. Le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Hay que ser valiente para decir eso a todo un pueblo. Pedro en su predicación fue claro, fue directo. Ustedes lo negaron. Ustedes pidieron que se los diera un asesino. No le pueden achacar toda la responsabilidad a Pilato, porque Pilato ya había determinado dejarlo libre y ustedes pidieron que no lo deje libre. Está diciendo: ustedes tienen la responsabilidad, ustedes son los responsables. Mis hermanos, ese es el primer paso para el arrepentimiento. No justificar a la gente, no decirle: bueno, la sociedad hizo así, es que está sufriendo tanto, es que también, bueno, tú no puedes controlar el destino, es que has nacido en un contexto que también, pues por eso tú eres una víctima de las circunstancias. No, lo primero que tienes que hacer es decirle a la gente: tú eres responsable. Y Pedro lo dijo: ustedes son los responsables de la muerte de Cristo. Ustedes son 100% responsables. No le pueden echar la culpa a los romanos, porque los romanos lo querían soltar y no lo pudieron soltar porque ustedes se negaron. Prácticamente iban a hacer un alboroto, se iban a rebelar contra Pilato, iban a hacer un problema si lo soltaba. La turba respondió con furia, una furia pasional, irracional, ante la insinuación que Pilato hacía de que Cristo era inocente y que lo quería soltar. Miren Mateo 27, 22. Mateo 27, 22. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Claro, Pilato estaba siendo un cobarde también tenía responsabilidad. Pero el pueblo estaba descontrolado, una furia irracional. Todos se dejaron llevar y se unieron en concierto con los escribas y fariseos y con los demonios, pidiendo enardecidamente que crucifiquen a Cristo. Pilato insistía en su inocencia, pero no los podía controlar. Ahora tenemos que entender un poco a Pilato. No lo estoy justificando, pero hay que entender un poco a Pilato. Pilato era un gobernador político que su puesto dependía de la autoridad en Roma. Él ya había tenido varias protestas y varias rebeliones y había tenido que sofocar varias revueltas. Entonces él estaba en la mira y él no quería otro alboroto más. Él solo ponía entre la espada y la pared. O sea, él no quería quedar mal delante del emperador romano. Pero Pilato, por otro lado, insistía, y Pilato insistió muchísimas veces en que este es inocente. Pero no los podía controlar. Los veía cada vez más molestos, más llenos de furia ciega. El alboroto crecía y él no quería tener otro disturbio y más muertos, pues no le hacía bien a su posición política. Miren lo que dice Lucas 23. Lucas 23,
del 14 al 23. Estoy armando el cuadro, mis hermanos, para que entendamos por qué es que lo azotan a Cristo. Lucas 23, del 14 al 23. Ahora, para que también entendamos lo que estaba padeciendo Cristo, el nivel de rechazo que estaba padeciendo Cristo. Les dijo, Lucas 23, 14. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Otra vez, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es ahí donde Pilato, como última medida, dice, lo voy a castigar y lo voy a dejar tan maltrecho que ahí puede ser que los judíos tengan misericordia, tengan algo de compasión por cómo lo voy a dejar. Pero Pablo le dijo, ojo, su sangre caerá sobre ustedes. Y cuando Pablo le dice eso, Pilato le dice eso, el pueblo responde. Miren lo que responde. Esto está en Mateo 27, del 24 al 25. Porque incluso le dice, ojo, su sangre va a estar en sus manos. Sus manos van a estar manchadas de sangre. Viendo Pilato que nada adelantaba, dice Mateo 27, 24, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué nivel de convicción? ¿Qué nivel de rechazo? Pilato estaba empujado, presionado en contra de lo que le dijo su esposa. Su esposa incluso le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Viendo que el pueblo no solo no quería a Jesús, sino que lo despreciaban, lo aborrecían, incluso preferían a Barrabás. Estaban dispuestos a armar un alboroto y una rebelión para que lo crucifique. Que Pilato lo tome en custodia. Y lo tomó Pilato, lo tomo en custodia. Es una toma legal. Eso es lo que quiere decir el término. Y mis hermanos, Pilato fue un cobarde. Y es tan culpable como el pueblo. Vemos acá dos actitudes. Primero está el pueblo que enardecido insistía a voces que crucifiquen a Jesús. Por otro lado está el cobarde que prefiere ceder a la presión a pesar de que no ve nada malo por qué juzgar a Jesús. Que no está dispuesto a hacer justicia. Cuando hacer justicia ya comienza a perjudicarte, es ahí donde verdaderamente puedes ver si eres justo o no. Pero incluso después de burlarse de él y castigarlo, vemos que Pilato va a insistir una vez más en liberarlo. Y el pueblo, desconociendo a su legítimo rey, porque Jesús era su legítimo rey,
e insistiendo en que su único rey es el César. Miren lo que dice en el versículo 12 de Juan 19. Juan 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y esta frase de verdad que da risa. Si conocemos el contexto y conocemos el nacionalismo judío y cómo los judíos estaban batallando por liberarse de la opresión romana, que digan: no tenemos más rey que César, con tal de liberarse, de crucificar y matar a Jesús, es realmente llegar al extremo. No les importaba nada. Mis hermanos, una de las cosas que Cristo experimentó intensamente en su pasión es el rechazo. Y nunca ha habido ningún rechazo tan grande como este. El rechazo que experimentó Cristo es el más grande que se ha experimentado en toda la historia. ¿Por qué? Porque Él es el más digno de ser aceptado. Fue rechazado por su propio pueblo al que vino a rescatar. Fue rechazado de una manera violenta, airada. Fue aborrecido intensamente, con furia y con alboroto, amenazando prácticamente con rebelarse si es que lo liberaban y no lo crucificaban. Nosotros no vamos a poder nunca experimentar un rechazo así. Nunca. Ni cercano. Porque no somos tan dignos como Cristo. Para poder experimentar algún acercamiento al rechazo en la dimensión que Cristo experimentó, deberíamos ser iguales de santos, de buenos, de justos y de merecedores de la corona como Él lo fue. Y no lo somos. Por lo tanto, mi hermano, grábate esto: nunca serás tan rechazado como lo fue Cristo. Nunca serás tan rechazado como lo fue Cristo. Así que si alguna vez somos rechazados, recuerda, este rechazo no se compara con el que Cristo vivió. Él fue rechazado. Y Él fue rechazado para que tú seas aceptado. No por este mundo, sino por el único lugar donde siempre vale la pena que te acepten, que es en el cielo, delante de Dios. Acepto en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué importa si todo el mundo te rechaza? Si Dios te acepta en el amado. Segundo aspecto del sufrimiento de Cristo al ser coronado de espinas: el rey legítimo es condenado. Una vez que es rechazado por el pueblo, entonces Pilato lo que hace, actúa legalmente. El rey legítimo es condenado. Dice que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Estos dos términos, le tomó y le azotó, son términos aoristos en el griego. Porque es importante, porque implican acciones puntuales. ¿Y qué quiere decir en este contexto? En este contexto quiere decir que lo que hizo Pilato es, le tomó, por supuesto Pilato, aquí está
se está hablando de él como una figura de autoridad legal. Le tomó, quiere decir, le tomó legalmente, lo tomó en custodia. O sea, ya ejecutó una sentencia legal. Eso es lo que está diciendo. Jesucristo estaba siendo juzgado y condenado. Y es por eso que le toma en custodia. ¿Con qué derecho? ¿Bajo qué acusación? Bueno, bajo la acusación de que el pueblo lo odiaba y lo rechazaba. El pueblo lo acusaba de ser un blasfemo, pero ante Pilato era inocente. Acciones legales. Lo tomó y le azotó. El azote legal romano, que es una pena de ejecución legal, es una pena, es un pago legal que se hacía para los reos de muerte, era una preparación para la crucifixión. El azote era un instrumento especialmente diseñado para exponer el hueso y el tejido. El azote romano, bueno, de repente han escuchado la descripción, tenía un mango de madera y estaba conformado por varias tiras de cuero, y al final de las tiras ponían pedacitos de hueso y billas de acero. Lo amarraban desnudo a un poste y le pegaban con toda su furia. Y a diferencia de los latigazos judíos, que había un número máximo por ley, en los azotes romanos no había un número máximo, estaba el albedrío del que lo estaba flagelando. Y es más, es por eso que muchas veces morían los que estaban siendo azotados, porque se les pasaba la mano. Y porque era un instrumento muy destructivo. Varias veces quedaba expuesto los huesos hasta los órganos vitales de los azotados, porque cada azote desgarraba la carne y los huesos se pegaban a la carne y sacaban la carne. Esto era un pago legal, era un castigo ejecutado por una autoridad. En el caso de Pilato, dice, no, él lo tomó y lo azotó, como si Pilato lo estuviera azotando. Pilato no lo azotó, ¿no? Pilato no agarró el látigo. Pero es un término legal. Él dice, lo tomó y lo azotó. Por supuesto, lo estaban azotando los romanos, pero como estaba bajo su autoridad y él lo tomó de manera legal a Jesús, a él se le imputa toda la responsabilidad. Él lo estaba azotando. Cristo, el Rey legítimo, ajusticiado injustamente por una autoridad cobarde que temía más al pueblo que a Dios. Cristo, el Rey legítimo y justo, sometía a la autoridad humana corrupta e injusta. Cristo conoció por experiencia propia cuando en el mundo a veces no se hace justicia. Cristo fue enjuiciado y condenado prácticamente sin juicio. Pilato lo juzgó y su veredicto fue: es inocente. Pero sin embargo lo condenó. ¿Cuándo se ha visto un juicio así, no? Y el juez dice, bueno, después de haber analizado todo el caso, mi juicio final es que es inocente, pero igual lo condeno. Eso fue lo que hizo Pilato. La condena legal de Cristo, por lo tanto, mis hermanos, no se compara con ninguna otra. No se compara con ninguna otra. Han habido grandes injusticias en el mundo y las van a seguir habiendo, pero nunca habrá una injusticia mayor que la que en estos momentos estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el que está siendo condenado es el autor de la ley. El que está siendo condenado, él es la medida de todo lo que es bueno y santo. Él es la justicia encarnada. Nunca una condena fue más injusta, porque nunca se condenó a alguien que es la misma personificación de la justicia. Cuando tú condenas a la justicia, tú eres el injusto. Tú eres el que mereces la condena, ¿no? Vamos a ponerlo así. Imagínense que, no sé, pues yo voy a evaluar a unos nadadores.
¿Ok? Vienen 5 nadadores, viene Michael Phelps. ¿Se acuerdan de Michael Phelps? Ganador de muchas medallas de oro. Es más, hasta decían que tenía una forma, su cuerpo tenía una forma que era anormal. Nada demasiado rápido, ¿no? Imagínense que yo lo evalúo, a ver qué tan bien nadas, y lo jalo. Es que nada pésimo. ¿Quién está mal? ¿Él o yo? Yo. Yo soy un mal evaluador. Porque él es el mejor nadador del mundo. Es como si a Usain Bolt yo lo jalo porque es el más lento. Es un lenteja. ¿Quién está mal? Yo. Condenar a la justicia encarnada. ¿Quién está mal? Él fue condenado para que tú fueras absuelto. ¿Alguna vez has sido objeto de una injusticia? ¿Alguna vez la justicia de este mundo te ha fallado? Pues estamos delante de Jesucristo y nunca la justicia falló a alguien como a Jesucristo le falló. Si alguna vez eres condenado injustamente por cualquier tribunal humano, recuerda, nunca serás más injustamente condenado que lo que fue Cristo. Y Él fue condenado para que en el ámbito celestial y espiritual no haya ninguna condenación para ti. Estamos viendo 4 aspectos del sufrimiento de Cristo al ser coronado de espinas. Hemos visto ya cómo es rechazado, cómo el rey legítimo es condenado, y ahora vamos a ver cómo es humillado. Y aquí venimos a la corona. ¿Cómo es humillado? El rey legítimo siendo humillado. Tercer punto, tercer aspecto. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y aquí está la corona de espinas. Los soldados entretejieron una corona de espinas, un soldado se dio el trabajo, ¿no es cierto? A Jesús ya moribundo prácticamente, desgarrada toda su espalda, desangrándose porque lo habían flagelado con una flagelación romana, y en medio de esa imagen de un hombre a quien Pilato acababa de declarar públicamente justo y que no encontraba ningún mal, los soldados, por supuesto, no les importó. Los soldados llamaron a toda la cuadrilla de los soldados y comenzaron a regocijarse, a jugar con él. Lo tomaron como un juguete. Vamos a divertirnos. Divirtámonos con el sufrimiento de que todo el pueblo lo está rechazando. Si todo el pueblo lo está rechazando, nadie lo va a venir a defender. Así que, además nosotros somos los romanos, tenemos al César. El César es el conquistador. César tiene todo el poder, él es el emperador. Estamos en el contexto en el cual el César era un dios. El César era el que tenía todos los poderes. El César era el primer poder religioso. El César era el primer poder político, el primer poder judicial. Era un dios. Estos romanos adoraban a su César. Entonces, ¿qué consideración iban a tener por el rey de los judíos? Y menos cuando todo el pueblo mismo lo desconocía. Así que se burlaron de él, simularon una corona, comenzaron a escupirle. En otros evangelios se ve que le dan una caña, bueno, un mazo en realidad, se lo ponen como cetro, entonces le clavan la corona de espinas. ¿Alguna vez alguien se ha clavado una corona en la sien? ¿Alguna vez alguno ha pasado por alguna palmera, por algún cactus y se ha hincado? ¿No les ha pasado? Yo sé que a algunos les ha pasado, a mí me ha pasado. Jugando de chiquito, pasado por una palmera y ¡ay, qué horrible! Una espina te pasa en el cuero cabelludo. Bueno, a Jesucristo agarraron una corona, se la pusieron, ¿no? Mientras se reían de él, y después agarraban su cetro, y con el cetro, que por supuesto era un mazo de caña, y con ese cetro le pegaban en la cabeza, hundiéndole más la corona. Mientras le escupían, le abofeteaban y se inclinaban riéndose de él, y lo hacían un juguete, una burla. Para ellos era ridículo, absurdo,
que Cristo fuera el rey. Y si lo era, que a ellos son romanos y tienen un rey mejor, según su concepto, por supuesto. Qué gran error. Claro, si solo alguno de esos soldados romanos hubiera en esos momentos sido iluminado por el Espíritu Santo y hubiera visto delante de quién estaba, él hubiera caído convulsionando de terror. Pero, mis hermanos, esta burla, esta humillación que Cristo sufrió, es parte del sufrimiento vicario de Cristo por nosotros. Era parte del reemplazo que Cristo tenía que hacer por nosotros. Y esto estaba profetizado. Salmo 22:6. Salmo 22:6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Era parte del plan de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que en esos momentos Jesús no podía, porque era Dios, con solo pensarlo o hacer así, ¿no?, desaparecer a todos esos romanos? Por supuesto. A mí no solo me llama la atención, y bueno, a todos creo, si se ponen a pensar, no solo llama la atención la capacidad y el poder de Dios cuando hacía sus milagros, sino el autocontrol. El autocontrol que tiene para sufrir, sin reaccionar. ¿Cuál era el motor para que Jesús eso se llama la paciencia de Dios, ¿no? El poder de Dios sobre sí mismo, para restringir sus propias reacciones. Aquí se ve la paciencia divina, sobrenatural de Cristo. Él podía llamar una legión de ángeles. Él podía en esos momentos con solo pensarlo y que el corazón de todos sus soldados deje de latir. Porque él tenía la vida de esos soldados en sus manos. La vida de Pilato estaba en sus manos. Él era Dios. Él parpadeaba y el mundo se acababa. ¡Qué poder! ¡Qué poder sobre sí mismo para controlarse, para seguir sufriendo! Aquí, en el fondo, mis hermanos, no era Pilato el que tenía el control de la situación, no era Pilato el que lo estaba condenando, no era el pueblo el que lo estaba condenando, no era el soldado los que lo estaban afligiendo, era Jesucristo mismo el que se estaba entregando. Era Jesucristo mismo. Para que se cumplan las profecías. Isaías 49:7. Isaías 49:7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. En el original dice: al menospreciado por todas las almas. Ese es el punto. Menospreciado por las almas. Una cosa es que te menosprecien de la boca para afuera, y una cosa es que del alma de alguien te menosprecie. Menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, dice Isaías 49:7. Este versículo que habla de el siervo de los tiranos, que en realidad se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel encarnó el sufrimiento que después Jesucristo personalizó, a ser Jesucristo mismo la encarnación del pueblo. Y cuando dice al siervo de los tiranos, es que Jesús se sometió al tirano Pilato, se sometió a los tiranos escribas. ¿Y les sirvió en qué sentido? En que no se rebeló, en que no abrió su boca, en que no se opuso a su misma tiranía de estos tiranos. El Mesías era el modelo de Israel y encarnó ese sufrimiento. Isaías 53:3, Isaías 53:3, otro pasaje que nos habla de lo que tenía que pasar el Mesías. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios profetizó que su hijo iba a ser aborrecido por las naciones, por la nación. El profeta habla en primera persona, se dan cuenta, Isaías dice, no lo estimamos. Y el profeta dice, yo también no lo estimé, yo soy parte. Y él era el profeta Isaías. Porque en el fondo, aunque Isaías no estuvo ahí, estuvo ahí. Estuvo ahí. Y de la misma manera nosotros tenemos que ver el episodio de la pasión de Cristo. Como Isaías nos tenemos que identificar con lo que pasó ahí. No lo estimamos, no lo valoramos, lo aborrecimos, fue menospreciado. El pueblo tenía sus propias ideas, y ese es el problema. Y este es el problema de perspectivas, ¿no? A veces nosotros tenemos nuestras perspectivas. Nosotros creemos, mira, la vida cristiana debe ser así. Tenemos nuestras expectativas. Y el pueblo también tenía sus expectativas. Bueno, el Mesías es alguien que tiene que venir a hacerme rey. Va a venir como un caudillo militar, va a conquistar y a vengarme de todos mis enemigos, va a matar a todos estos romanos y me va a poner a mí, israelita, como el rey del mundo. Y claro, vino el siervo sufriente y les dijo, ustedes son pecadores, necesitan arrepentirse. Y yo vengo a liberarlos primeramente, no del yugo romano, sino del yugo de su propio pecado. Y esto no entraba en su contexto, en su concepto, no entraba en sus propios ideales humanos. Entonces, como el pueblo tenía su propio camino, desechó el único camino. El pueblo quería un Mesías según su idea. De tal manera que el pueblo no hace nada más y nada menos que lo que hacen todos los hombres hoy. Yo creo en el Jesús que me hace próspero. Yo creo en el Jesús que trae buenos valores. Yo creo en el Jesús que es un gurú más de la India. Yo creo en el Jesús que es un buen maestro. Yo creo en el Jesús que es un modelo. Pero el Jesús de la Biblia es Dios. Y es tu rey. Y el Jesús de la Biblia vino a morir por tus pecados. Si no crees en ese Jesús, y para creer en ese Jesús tienes que creer primero que tú tienes que morir por esos pecados y Él te va a reemplazar en la cruz, entonces estás actuando igual que el pueblo. Yo tengo mi patrón, yo tengo mis ideas, yo tengo mis conceptos de lo que es Jesús para mí. Así que al Jesús de la Biblia, fuera, crucifícalo. Prefiero mi Jesús. El pueblo es el modelo de todos los seres humanos. Todos los hombres aman su propia idea de Cristo, pero aborrecen al Cristo que vino a mostrarnos nuestro pecado. Aborrecen al Cristo que vino a darnos un modelo de misión de siervo sufriente. Aborrecen al Cristo que fue nuestro modelo de sufrimiento. ¿Quién quiere un siervo sufriente como modelo de vida? Todos quieren ser victoriosos, grandes héroes de la fe, hombres reconocidos. El mundo aborrece la idea de un siervo sufriente, le da asco, la rechazan con furia, rechazan al modelo de Cristo. Muchos aquí podrían decir que esto ya no se aplica hoy porque todos los de este mundo de alguna u otra manera creen en Cristo. Pero una manera soterrada de hacer lo mismo que el pueblo es creer en un Cristo según mi concepto. Jesucristo era el verdadero rey. Jesucristo era el verdadero rey. No hay mucho tiempo, pero solamente aquí creo que creo que es importante decir que cuando le estaban incrustando esa corona de espinas en la sien, en realidad estaban coronando al verdadero rey. La genealogía de Mateo lo confirma. La genealogía de Lucas lo confirma. Nació en Belén. Vinieron los magos del oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y todos dijeron, va a nacer en Belén. Nació en Belén, hijo de David, hijo de Abraham. Cumplió todas las profecías, hizo señales y milagros. El pueblo hasta llegó a decir, ¿qué? ¿Acaso cuando venga el Mesías hará más señales que este? Reconocían que era imposible. Hace poco, unos días nomás, hace 5 días habían clamado,
Hosana al rey de David. Porque estaba sentado en un pollino a Jerusalén, y estos mismos judíos le estaban aclamando: Hosana el rey de David. ¿Por qué? Viene a hacerme el rey, viene a hacerme el victorioso sobre la tierra. Pero cuando lo vieron coronado de espinas, sufriendo por el pecado, ahí dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Jesucristo era el rey. Incluso sus enemigos dijeron: ¿qué haremos con este? Porque hace demasiadas señales. Reconociendo que hacía muchas señales. Cumplió las profecías. Era el descendiente legal. Miren, la genealogía lo es todo para un rey. No sé si ustedes alguna vez han visto películas épicas sobre reyes y tronos. Y generalmente cuando alguien es el hijo natural de un rey, viene y dice: yo soy el heredero del trono. Punto final. Él era el heredero del trono. Legalmente. Era el verdadero rey. Y saben que una cosa también importante meditar, que creo que nos debe llevar esto, es que cuando él se puso la corona de espinas, esa corona solo tenía espinas porque Cristo maldijo la creación por tu y mi pecado. Cristo se puso una corona de espinas porque las espinas son el juicio de Dios por nuestro pecado, son la maldición sobre la creación. Y Jesucristo se puso una corona que llevaba en sí la maldición, el emblema de la maldición sobre la creación. Porque también es importante entender esto: Jesús no solo murió por las almas de los perdidos, sino también para la restauración de su creación. Por último, mis hermanos, el legítimo rey es presentado. El legítimo rey es presentado. El cuarto aspecto. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí. ¿Qué palabra más? Léanla con detenimiento. He aquí el hombre. Es diosa. Es Dios. Pero en esos momentos era tan claro que era 100% hombre también. Y era 100% hombre para poder padecer en tu lugar y en el mío. He aquí el hombre. He aquí el hombre. Pilato lo saca fuera y lo presenta. Ningún delito hay en él. He aquí, esta expresión, he aquí, lo que quiere decir Pilato es: reaccionen. Reaccionen. Piensen, consideren a esta persona. Alto, pongan la atención a este. Aquí está el hombre. Para ver si después de verlo demacrado y en el estado que estaba ahí con su corona de espinas, estaba con el manto púrpura, todo golpeado, todo ensangrentado, a la justa se podía sostener, a ver si así el pueblo tenía algo de compasión. Y me quedo con esta última frase, porque hoy, esta noche, también se nos presenta: he aquí al hombre. He aquí al hombre. La respuesta que dieron todos cuando Pilato les presentó a su legítimo rey fue: fuera, fuera, crucifícale. No tenemos más rey que César. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? La única respuesta correcta ante el legítimo rey coronado de espinas es humillarnos delante de su sacrificio y su sufrimiento sustitutorio, y reconocer que aunque vino como un siervo sufriente, Él está en esos momentos en el trono y reina, y está esperando para venir por segunda vez a reinar y considerar que no hay rechazo, que pueda sufrir,
que se compare al rechazo que Él sufrió. Que no hay condena que pueda sufrir que se compare a la condena injusta que Él sufrió. Y que no hay humillación que pueda sufrir que se compare a la humillación que Él sufrió por mí. Así que nos debemos reafirmar y comprometer a que, Señor Jesús, estamos dispuestos a ser rechazados, condenados y humillados, si eso es lo que significa que tú seas mi rey. Adoniram Judson dijo: estas marcas no son nada comparadas con las de aquel que me envió. Si él llevó espinas por mi pecado, ¿cómo no llevaré yo estas cadenas por su gloria? Mis hermanos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana implica sufrimiento y sacrificio. Pero nunca, nunca se comparará con el costo de sacrificio y sufrimiento que le costó al que ganó la gloria y la salvación para nosotros. En esa pasión, en Getsemaní, en la corona de espinas y en la cruz. Vamos a orar.